Hola comunidad inversora, bienvenidos nuevamente al canal. En este video vamos a hacer una actualización de qué sucedió con los bonos después de las elecciones y sobre todo qué está sucediendo con el dólar, con los bonos y con la brecha entre el dólar oficial y el dólar financiero luego de los anuncios. Así que sin más preámbulos, comencemos. Vamos a arrancar con el AE38D. Recuerden que veníamos siguiendo este canal, que si bien había quebrado esta parte más baja, habíamos hecho la salvedad de que en realidad este bono no es tan líquido, es uno de los más largos, por lo tanto no tiene mucha liquidez. Vemos que casi que llegó hasta la zona objetivo que teníamos. Quizás en esta semana lo logra, es decir, faltan apenas unos puntitos, así que bien por esta llegada, se está cumpliendo con la meta y luego de eso hay que ver qué sucede, si hace algún ajuste o si finalmente rompe la línea de resistencia. Pasamos al AL41D, vemos que este bono sí, no solo cumplió con la proyección que teníamos, sino que además la superó. También tiene muy poca liquidez, así que vamos a ver qué sucede en los últimos días. Habrán visto que, bueno, ahora Matriz agrega automáticamente esta media móvil de 20, así que directamente la dejé. Podría ser también de soporte en el corto plazo los $34, mientras que en el AE38D tenemos, valga la redundancia, un soporte en los $38 y si cae un poco más en los 36. Ya si tiene una baja un poco mayor, ahí tendríamos que trazar quizás algún retroceso de Fibonacci y vemos que podría ir incluso al 38.2 en torno a, de acuerdo al cierre del viernes, en torno a los $35. Pasamos al AL29D, también superó la zona de objetivo y de resistencia que teníamos. En el corto plazo lo que tenemos que ver como soporte son los $38 o incluso los $36. Si hacemos si trazamos Fibonacci para ver posibles retrocesos, vemos que incluso podría ir a los $34. Así que bueno, por lo pronto ya superó los máximos anteriores, así que es una excelente señal. Cualquier baja adicional en los bonos que estamos viendo puede ser una nueva oportunidad de compra. Pasamos al GD35D. Este bono está un poco más atrasado. Recuerden que como objetivos teníamos la zona entre 40 y $41 aproximadamente. Los últimos días se planchó un poquito, pero vemos que está haciendo una posible cuña o una, digamos, lo voy a marcar acá. El tema es que las cuñas se suelen dar en onda 5. Si esto es así, entonces ya podríamos haber tenido la onda 4 en esta, digamos, en esta baja que tuvo acá. Lo cierto es que desde mi punto de vista, desde lo técnico, creería que todavía le falta alguna extensión adicional, ya sea hacia los 40 o incluso los $42, así que me parece que todavía puede haber alguna oportunidad. En el corto plazo los soportes lo tenemos en los $34 y en los $36. Pasamos al AL35D, también vemos que le falta un poco de extensión, es decir, todavía podría tener alguna extensión adicional a la zona de $39, es decir, desde el precio actual podría tener una extensión adicional de, no es poco, de 8%. En el corto plazo el soporte lo tenemos en los $34 e incluso un poquito más abajo en la zona de $32,50. Así que atentos que cualquier ajuste puede ser oportunidad de compra. Incluso vemos que todavía en la secuencia no parece haber completado los 5 movimientos, así que vamos a ver qué sucede en las próximas semanas antes de que termine el año. Pasamos al GD30, teníamos un objetivo de $48. En las últimas jornadas se detuvo, no digo que ha bajado, pero sí
detuvo su marcha, con lo cual podríamos ver quizás en los próximos días algún ajuste a la zona de 40 dólares o incluso se hace una baja mayor a los 38. En mi opinión todavía le falta alguna extensión adicional hacia la zona de entre 48 y 50 dólares. Lo que no sabemos es si lo va a hacer antes de fin de año o se va a tomar algún descanso para tomar impulso, es decir, algún ajuste para tomar impulso y luego sí ir a buscar esta zona en un futuro no muy lejano. Pasamos al AL30D, vemos que acá sí llegó a la zona objetivo entre 40 y 41 dólares. Vamos a ampliar un poquito el gráfico. Vemos que no hizo ajuste, no hizo pausa, con lo cual, viendo que llegó al objetivo de la zona de techo, quizás podría hacer algún ajuste, no sé si hacia los 36 dólares o incluso a los 34. Vamos a trazar un retroceso, un posible retroceso de Fibonacci para ver hacia dónde podría ir y vemos que tranquilamente podría hacer un ajuste a la zona de mínimo 36 dólares o incluso podría ir a los 34 dólares. Me parece que desde lo técnico, desde lo gráfico, se podría hacer quizás un cambio, es decir, vender alguna parte, ya sea total o quizás parcial de la L30D, incluso pasar o al GD30 o al GD35. Creo que pueden ser, a priori digo, no sabemos cómo se va a mover el mercado, podría ser un resguardo pasar a ley, digamos, Nueva York versus ley local, teniendo en cuenta que subió demasiado y ahí estar un poco más protegidos ante una potencial caída. Antes de pasar al análisis del dólar, me gustaría que veamos qué está sucediendo con la brecha. Acá en el histórico vemos que venía teniendo una brecha entre 42%, 50% en lo que fue la pandemia, con mínimos de brecha entre el 11 y el 17%. Luego esa brecha se amplió a 160, incluso ha llegado a estar en, vamos a medirlo, 129, acá había tenido un máximo y ahora luego de, digamos, en rojo tenemos el dólar oficial y en azul el dólar cable, es decir, el dólar contado con liquid, el dólar financiero. Déjenme ver una cosita. Bueno, acá, luego de que el gobierno anunciara la devaluación de 800 a 800 pesos del oficial, vemos que la brecha se situó en 25, es decir, hacía mucho tiempo donde no teníamos un achique de brecha tan importante, así que vamos a ver qué sucede. Una de dos, o mejor dicho, vamos a ver las alternativas. Podría ser que se mantenga por el momento en 25% o que se empiece a ampliar nuevamente si vemos que el dólar se atrasa. Hoy lo tenemos en 800 pesos o, me cuesta mucho creer en ese escenario, que el dólar cable o el dólar MEP se empiecen a acercar a el dólar oficial en un eventual caso que se elimine el cepo. No lo sé, veremos qué pasa. Ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios qué es lo que creen que va a pasar con esa brecha, qué va a pasar con el dólar MEP, con el dólar cable, si va a seguir subiendo y el dólar oficial también, o van a converger, digamos, a un solo dólar en el que si se sacara el cepo tuviéramos un solo dólar. Así que bueno, los leo en la caja de comentarios. Y por último vamos a ver el análisis del dólar cable, el dólar MEP, que ha hecho un nuevo máximo, llegó a puntos de 120, 150, dependiendo qué activo. Acá veo que tuvo un nuevo máximo, ahora está retrocediendo y ahora tendríamos que ver si, vamos a acá hacer la línea de soporte, es decir, donde había sido el mínimo, acá en la zona de los 823, voy a ampliar el gráfico.
Acá lo que tendríamos que tener como escenarios es lo siguiente. Mientras el dólar, ya sé que estamos hablando de una diferencia o un posible ajuste es bastante, de un 17-18%, es decir, el soporte lo tenemos en esta zona de 825 pesos. El dólar podría hacer algún retroceso de este tipo sin quebrar los mínimos para luego ir a buscar un nuevo máximo o directamente quedarse en esta zona. Yo creería que la zona de soporte de corto plazo podría estar entre los 920 pesos, es decir, lo vamos a marcar entre 920 y los 960, lo vamos a marcar de esta manera. Creo que aquí tenemos una zona de soporte muy pero muy importante. Ahora sí, vamos a hacer el gráfico más grande para que se pueda ver en la pantalla. Digamos, si este ajuste vemos que se torna mayor, es decir, que lo quiebra esta zona, ya bueno, el último escollo, o mejor dicho, el último soporte serían los 825 y ya me cuesta ver, sinceramente, con un dólar oficial en 800, me cuesta ver el dólar cable o el dólar MEP por debajo de ese precio. No digo que no pueda ocurrir, me cuesta, creería que no debería pasar, pero bueno, en Argentina todo es posible. Si vemos que ya sea desde esta zona o desde un poco más abajo el dólar empieza a rebotar, bueno, ya ahí tendríamos un posible inicio de nueva tendencia en busca de máximos en la zona de 1300 o incluso 1400 o más. Si te gustó el video, déjamelo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video.